Bueno, vamos a tratar de reconstruir la historia del grupo de estudios del exilio literario, GEXEL, de esta Universidad Autónoma de Barcelona, que formalmente se constituyó en enero de 1993. Y lo vamos a hacer entre nosotros tres, el profesor Juan Rodríguez, la profesora Francisca Montiel Rayo y yo mismo, Manuel Aznar Soler, que somos, pues creo que los tres supervivientes, ¿no? De los tres miembros fundadores del grupo, que tiene ya, por tanto, pues 28 años de existencia. Y empezando desde el principio, en la medida en que fui yo el impulsor del grupo, el año 1992 fue un año decisivo porque era un año pues mítico, vamos, estaba el quinto centenario del descubrimiento de América y las Olimpiadas de Barcelona. Pero vamos, mi interés estaba sobre todo en cómo un gobierno socialdemócrata iba a conmemorar el quinto centenario, porque era la oportunidad, un partido que había perdido la guerra civil, que había sido, por tanto, un partido condenado al exilio, pues cómo iba a celebrar un capítulo de ese encuentro entre España y América, que era el exilio republicano. Y fue decepcionante el balance. Yo recuerdo que estrenaron una obra de Alberti que se representó únicamente en Sevilla, y después de eso pues pasó sin pena ni gloria sobre el tema del exilio republicano. Como yo venía trabajando desde que publiqué el primer libro, en el año 78, el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, que se celebró en Valencia, se inauguró el 4 de julio de 1937, cuando Valencia era capital de la República. Entonces fue uno de los actos de propaganda del gobierno republicano, de propaganda cultural más importantes durante la Guerra Civil en zona republicana, y me di cuenta de que mi interés por la literatura, la cultura de la Segunda República y de la guerra, pues todos esos escritores españoles que habían participado en el Congreso de Valencia, del Valencia, Madrid, Barcelona, París, de 1937, pues habían ido al exilio. Así que para mí fue, digamos, a partir de mi interés por la literatura y cultura republicana de los años 30, pues a partir de 1939 continuar la trayectoria. Y en ese momento pues tuve la suerte de compartir esta inquietud o este interés con algunos compañeros y fundamentalmente con las dos personas que están aquí presentes. Y entonces durante el año 92 estuvimos ya un poco como ensayando la constitución del grupo, porque organizamos un ciclo de conferencias de algunos escritores. Yo recuerdo, por ejemplo, a ver que no me deje ninguno, Virgilio Botella Pastor, Rosa Chacel y Eugenio Granell. Creo que vinieron ellos tres en el año 92, y fue un primer contacto entre, en fin, profesores de universidad y escritores exiliados, que entonces naturalmente pues eran muy desconocidos, porque uno de los objetivos fundamentales del grupo era precisamente lo que ahora se llama recuperar la memoria histórica, que se ha corregido felizmente y ahora la llamamos memoria democrática. Pero claro, nuestra tradición cultural más inmediata, de la que yo me siento heredero, por ejemplo, es la tradición democrática republicana. Así que es la memoria republicana lo que teníamos que recuperar, es decir, en los años 30 y el exilio republicano, todo visto como un proceso cultural sin interrupciones. Bueno, entonces, resumiendo, estuvimos bastante tiempo discutiendo el manifiesto, porque queríamos, naturalmente, nacer como un grupo de investigación académico, pero con implicaciones muy claras, tanto éticas como políticas. Yo solo leo 3 líneas de nuestro manifiesto, que me parece que, como es enero de 1933, pues objetivamente podemos considerarnos pioneros. 1993. Nos podemos considerar, creo, modestamente pioneros en este proceso de recuperación de la memoria democrática republicana, y decíamos que el GEXEL se constituye como un grupo de investigación que se plantea como tarea prioritaria y urgente una tarea de evidentes implicaciones éticas y políticas, la reconstrucción de la memoria histórica, cultural y literaria del exilio republicano español de 1939. Es decir, que
teníamos claro, creo yo, de que íbamos a hacer un trabajo de investigación científica lo más riguroso posible, naturalmente, pero que era un trabajo que desbordaba el ámbito académico porque implicaba también, pues lógicamente, valores éticos y valores políticos. Y esto fue un poco el principio, el nacimiento de nuestro grupo. Con este manifiesto pues ya empezamos a trabajar y naturalmente un grupo de investigación universitario, pues sus fuentes de financiación son muy reducidas, así que lo primero que hicimos fue plantearnos, pedir al Ministerio, que entonces se llamaba de Educación y Ciencia, pero que ha cambiado 20 veces a lo largo de estos 28 años, pedimos el primer proyecto de investigación porque también ahora, con la perspectiva privilegiada, digamos, que nos confiere el presente, yo ahora veo claro que éramos un grupo muy modesto que nos planteamos desde el principio objetivos muy ambiciosos. Nada menos que se nos ocurrió empezar en el año 94, octubre del 94, creo que fue el primer proyecto de investigación, y nos concedieron para un diccionario biobibliográfico de los escritores, editoriales y revistas del exilio republicano de 1939. Yo lo pienso ahora, una barbaridad, con lo humildes y modestos que éramos. Entonces, esto, el Ministerio, recuerdo que me respondió inmediatamente diciendo que era un proyecto interesante, pero que era un proyecto descomunal y que hiciera el favor de reducirlo a algún país concreto, y esto forma parte todavía del capítulo de humor, que para ese trabajo yo había pedido poquísimo dinero, que fue una de las cosas que me sorprendió más, y que entonces lo redujimos a México y Argentina, porque eran los dos países americanos con mayor importancia de nuestro exilio literario, porque nosotros el exilio literario republicano, aunque tenía implicaciones políticas. Y entonces 4 proyectos del Ministerio sucesivos fuimos siguiendo, completando, digamos, la geografía del exilio, añadiendo países, hasta llegar entonces pues a agotar el tema del diccionario, y en el año 2016 apareció, son 4 tomos, este es el tomo primero, pues apareció este trabajo colectivo que no hubiera sido posible únicamente con, digamos, las colaboraciones de los propios investigadores de nuestro grupo, sino que aquí colaboran más de 100 personas. Por tanto, una de las virtudes de nuestro grupo, ahora visto también desde la actualidad, es haber conseguido interesar a los investigadores más importantes sobre el tema del exilio, que han hecho posible que la suma de investigadores del GEXEL más de colaboradores externos pues de estos 4 tomos, 2.200 páginas, que es, pues, en fin, un diccionario incompleto, pero que es, me parece, pues objetivamente una aportación importante a este tema. Sí, sí, así es. Además es un trabajo que venía a llenar un hueco en el conocimiento de lo que era la cultura exiliada. En mi caso, como entonces era pues joven profesor, aparte de esa simpatía ideológica y política con la Segunda República, era también una cuestión de déficit de conocimiento. Es decir, a nosotros nos habían enseñado la literatura y cuando nos hablaban de los escritores de la generación del 27 parecía que a partir del año 39 habían desaparecido, no habían escrito nada más. Y luego pues empezamos a conocer y a saber que en realidad lo que sucedía era que habían sido silenciados por el franquismo y se encontraban en el exilio y tenían una obra y una producción muy importante y muy interesante, y ese era el objetivo. Y un poco en relación también con lo que comentaba Manolo, desde el primer momento tuvimos claro que había que aglutinar a todos esos investigadores que estaban en cierta medida dispersos, que podían estar interesados por el tema, y esa fue un poco la función también la que han tenido los congresos internacionales, que hemos hecho 6 congresos internacionales, el primero en el 95, en el segundo en el 99, después en el 2003, en el 2009 y el último en el 2013 y el último en el 2019. Y eso nos ha permitido
sobre todo los primeros congresos eran macrocongresos, eran congresos que duraban una semana y en la que participaban a lo mejor 100 investigadores. Pero eso nos permitió establecer una serie de redes de conocimiento, de amistades, de interés, que fue fundamental para la elaboración del diccionario, porque luego a la hora de repartir ese trabajo, pues tenías contactos y tenías gente interesada en el tema que podía llevarlo a cabo. Yo quería comentar, para un poco que pensemos en ello, cuando hablabas de la perspectiva actual, decías, bueno, pues estamos recordando los inicios, pero desde la perspectiva actual, y cuando recordabas ese parrafito de nuestro manifiesto, a mí me ha venido a la cabeza el reconocimiento de muchos investigadores acerca de esta singularidad del Hexel. Es decir, somos un grupo, hemos sido desde el principio, porque así nos lo planteamos y así está recogido en el manifiesto, hemos sido desde el principio un grupo de investigación. Por cierto, quiero decir que un grupo de investigación también pionero, porque entonces en esta universidad apenas había grupos de investigación en el ámbito de humanidades. Ahora no se puede trabajar si no es aglutinados, agrupados, articulados en torno a grupos de investigación, pero en aquel momento Manuel Aznar fue pionero a la hora de intuir y de ver que era la manera de trabajar. Y además no podía ser de otra manera en este caso, cuando el volumen de trabajo, la perspectiva y los objetivos son tan amplios. Sí, sí. Entonces yo estoy recordando ahora, cuando decías eso, estaba recordando cómo en reseñas, en artículos, alguno ha aparecido, por ejemplo, en El País, estoy recordando cómo algunos colegas académicos han puesto énfasis siempre al hablar de proyectos, congresos, publicaciones que hemos hecho, han puesto siempre el énfasis en recordar que nos singulariza el hecho de que no solo somos un grupo de investigación con objetivos académicos, sino con esos objetivos éticos, ¿no? Las implicaciones... Y políticas también, claro. Y políticas. Y la otra cosa que me venía en la cabeza cuando estabas haciendo esta primera pues reconstrucción, ¿no? de nuestros orígenes, y lo vengo diciendo últimamente, pero creo que es simplemente la constatación de una realidad sin ningún tipo de valoración, que también la puedo tener, pero no es el caso, es que hoy día los estudios sobre el exilio están de moda. Y están de moda, como lo demuestra la cantidad de congresos, la cantidad de encuentros, la cantidad de monográficos, la cantidad de actividades en relación con el exilio, que ya no se circunscriben solo a lo literario, sino que se están haciendo muchísimas actividades en otros ámbitos, historia, por supuesto, filosofía, por supuesto, pero también con una perspectiva transdisciplinar y con una perspectiva transnacional, que es algo que se está trabajando mucho ahora. Y yo creo que es de justicia recordar que para que ahora estén de moda los estudios sobre el exilio ha tenido que haber previamente un trabajo de visibilización del exilio. Y yo, pues no lo sé, pero creo que ese trabajo es el que ha hecho el Hexel. Es decir, el diccionario que ahora comentabais era una manera de sacar a flote, de visibilizar todo aquello que tú mismo decías que nos habían hurtado, ¿no? Porque evidentemente en literatura habíamos estudiado literatura y se había producido como una especie de precipicio a partir de, pues eso, de los años 30, ¿no? Y después algunos, pues porque habíamos leído novela de posguerra o nos interesaba el teatro, la poesía, etcétera, le habíamos seguido la pista, pero en los currículos académicos se cortaba, en los manuales, en las historias de la literatura. Entonces, yo creo que nuestra función, desde el punto de vista científico y académico, fue desbrozar, fue visibilizar, fue poner en valor inicialmente a muchos autores. ¿Te acuerdas, Juan, cuando preparábamos la bibliografía inicial, aquel primer volumen que publicamos en la colección Sinaya? ¿Te acuerdas?
qué pocos datos teníamos de muchos autores y cómo nos reíamos a veces. Que escribía cuentos por Colombia. Eso, ¿no? Es, siempre hacíamos la broma de fulanito de tal que escribía cuentos por Colombia, es lo único que habíamos encontrado. Entonces, ese trabajo fue un trabajo muy lento, pero fue un trabajo necesario. Y ese trabajo necesario después, y lógicamente, se ha ido ampliando y no todos, por supuesto, pero muchos autores han ido cobrando vida desde el punto de vista científico y se han podido hacer muchísimas tesis doctorales, se han podido hacer simposios, se ha publicado mucho, se han rescatado inéditos, que es otro trabajo que hemos hecho, y por eso yo pienso que es de justicia decir que hemos contribuido bastante a que hoy día, dentro del ámbito académico, el exilio sea un ámbito de trabajo, un ámbito de estudio que, si se permite la expresión, pues está de moda. Y bien está que sea así. La única cuestión que hay que hacer desde el punto de vista científico es utilizar las herramientas que tenemos con rigor y ya está. Pero yo creo que hay que reconocerlo y por eso, allá donde vamos, miembros del GEXEL, sobre todo con investigadores jóvenes, tienen siempre reacciones desde hace años ya, reacciones de, bueno, estamos ante un miembro del grupo de investigación de referencia, en este caso, que creo que es de justicia reconocerlo. En relación a lo que comentabas de la moda del exilio, que la prueba evidente es el Congreso Plural 80 años después. Y claro, si comparamos, en ese sentido, claro, también Manolo tiene ahí un papel importante, ¿no? de proyectar hacia afuera, de que el exilio no se quedara únicamente en la GEXEL, sino de involucrar a mucha gente. Si comparamos la participación, la cantidad de congresos que se hicieron en el 60 años después, en el 70 años después y en el 80 años después, ha ido creciendo exponencialmente. En el año 2019 fueron más de 100 congresos en todo el mundo, porque además que ya no solamente se limitó al Estado español, sino que abarcaba todo el mundo, ¿no? Fundamentalmente Europa también, pero bueno, se han hecho congresos en América. Ahora, habría que matizar lo siguiente. En el manifiesto nuestro ya decíamos que la recuperación del patrimonio cultural, literario, político, del exilio republicano debiera ser una cuestión prioritaria de la política cultural de Estado. Entonces, el Estado realmente, excepto con la ley tímida de Zapatero del año 2007 y ahora, precisamente, que estamos en vísperas, me parece que la semana que viene se va a plantear ya la ley de memoria democrática. Entonces, digamos que ahora, en el 2021, el Estado empieza a plantearse como una, no prioritaria, pero al menos como una deuda que tiene la democracia española con la recuperación de esta memoria republicana y del exilio. Y eso explica, Juan, lo que comentabas tú, el éxito de 2019 no se explica sin la ayuda, con la iniciativa de nuestro grupo, pero que es un grupo siempre modesto. La grandeza de nuestro grupo es que hemos conseguido que tengamos unos colaboradores que nos ayuden a hacer los trabajos tan ambiciosos que nos planteamos, pero en realidad, pues sin esa ayuda no seríamos el GEXEL. Es decir, que no somos solo la Universidad Autónoma de Barcelona, sino, como decía Paqui, pues esa capacidad que hemos tenido de crear un grupo de referencia sobre el tema, que todo el mundo que trabaja dirá, pues tengo que ir a los congresos del GEXEL. Pues, ¿no? Entonces hemos conseguido eso colectivamente entre todos y eso creo nuestro gran éxito, pero el gran éxito de 80 años después, sin la ayuda del Instituto Cervantes y gracias a que está Luis García Montero como director, poeta, catedrático de literatura, en fin, con el viento a favor, más la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, pues claro, implicado el Ministerio de Justicia, en aquel momento con una gran exposición muy ambiciosa, con un catálogo, con los medios públicos divulgando, en fin, en la medida de lo posible, todos estos eventos, claro, pues ha sido un... Pero claro, nosotros venimos del año 93. Claro, y yo recuerdo cuando el secretario de Estado me decía, pero yo también he hecho cosas. Y yo decía, ¿a partir de cuándo? Pues en el 2010 yo decía, nosotros venimos de 1993. Claro, pero eso querría decir que lo que nosotros pensábamos que tenía que ser, y sobre todo tú, que lo tenías muy claro, 28 años después, y gracias
a que efectivamente 2019 tuvo el apoyo institucional del gobierno. Claro. Podríamos decir que empezamos a ver que efectivamente aquella apuesta y aquella intuición o deseo o petición o reivindicación inicial era correcta. Es decir, es que en este ámbito sí. no hay otra manera de hacerlo. Hemos trabajado individualmente mucho, hemos trabajado en pequeños grupos, hemos trabajado coordinándonos unos grupos con otros, todo eso es cierto, pero para hacerlo bien hay que hacerlo con el apoyo institucional, que es lo suyo además, que es lo que se corresponde. Claro, claro. No, claro, sin los proyectos del Ministerio tampoco hubiésemos podido hacer ni la mitad de lo que se ha hecho, nada. Porque aunque sean modestos, claro, son proyectos en relación a lo que puede ser un proyecto de ciencias o de ingeniería, son proyectos económicamente modestos, pero sacamos mucho partido, la verdad. Bueno, porque también hay que reconocer que dentro del ámbito, yo vuelvo otra vez, dentro del ámbito de las humanidades, hemos sido un grupo de investigación y somos un grupo de investigación financiado por las instituciones públicas que prevén esa financiación de una manera dentro del ámbito competitivo, que es como se llaman estas financiaciones, con un reconocimiento importante. Precisamente por lo que dices tú, ¿no? Porque tenemos detrás a muchísimos colaboradores y todos ellos son colaboradores de peso que ya auguran, nada más empezar a solicitar los proyectos, que van a obtener unos resultados, que va a haber un trabajo bien hecho, ¿no? Hecho y bien hecho. Y yo creo que efectivamente no seríamos nada. Todo lo que hemos hecho, que ha sido muchísimo, es imposible resumir todo lo que se ha hecho por iniciativa del GEXEL en estos años, pues no habría sido posible en muy buena medida sin las ayudas, sin la financiación de las instituciones, ¿no? Bueno, nosotros hemos tenido 8 proyectos de investigación del Ministerio de Madrid ininterrumpidos, que son por 24 años. Acabamos de presentar uno que nos lo acaban también de aprobar y financiar, y esto nos permite seguir trabajando 4 años más. Así que gracias a esa financiación del Ministerio de Madrid, más la ayuda de la Generalitat de Cataluña con los SGRs, ¿no? Pues entonces hemos tenido las condiciones económicas para ir organizando actividades y para ir organizando publicaciones, porque mi convicción es que un grupo de investigación, su calidad o no depende de sus publicaciones. Y entonces Juan comentaba antes los congresos internacionales que hemos organizado, pero ahí están las actas respectivas. Por ejemplo, pues aquí tenemos el exilio republicano de 1939 y la segunda generación, que creo que era el del 2003. Congreso. ¿No? Sí. Es decir, que aquí se ve 1000 y pico páginas, pues que en este congreso han participado pues un centenar por lo menos de personas. O aquí tenemos escritores editoriales y revistas del exilio republicano, otro congreso que hicimos, y también se ve, pues en fin, que son más de 1000 páginas. Es decir, que hemos ido publicando los resultados de nuestros congresos, pero naturalmente también, lo más importante, los resultados de nuestros proyectos de investigación. Y en ese sentido, pues está el diccionario, que sería el primer resultado de los 4 primeros proyectos, pero luego tuvimos 2 que se titulaban Escena y Literatura Dramática del Exilio Republicano del 39, y esa serie, me parece, esa serie general van a ser 13 tomos, pero ya hemos publicado 9, nos faltan 4. Más luego el tercer proyecto financiado, que fue el actual, la historia de la literatura española y el exilio republicano de 1939, pues aquí hemos publicado ya 8, creo que son 8 con este. Este es el último que se ha publicado, Las escrituras del yo, diarios, autobiografías, memorias y epistolarios del exilio republicano del 39, por cierto, editado por la profesora Francisca Montiel Rayo, y tenemos por delante la publicación en esta serie general de 10 tomos más. Es decir, que nos planteamos en los proyectos unas publicaciones que realmente, de manera objetiva,
pues no se reducen como la mayoría de los grupos a un par de libros, sino que nos planteamos como serie general intentar abarcar el tema de la manera más exhaustiva posible, y vuelvo a repetir que eso solo es posible porque el grupo, y no quiero que esta conversación parezca un autobombo del grupo y que somos autocomplacientes, porque el trabajo que falta por hacer es enorme, pero el mérito de nuestro grupo modesto y humilde, objetivamente visto desde la Universidad Autónoma de Barcelona, es que en el grupo hay ya profesores del HEXEL de muchas otras universidades españolas y europeas, y que en nuestros proyectos pues colaboran, porque ven luego publicaciones concretas, resultados, colaboran entonces pues un centenar más o menos de personas que nos están ayudando a desarrollar este trabajo tan ambicioso que nosotros solos no podríamos hacer. No sé si estáis de acuerdo con esto. Pero yo me estaba acordando, no sé si os acordáis de cómo empezamos con las publicaciones. No, me gustaría que contaras, por ejemplo, porque tú, Paqui, publicaste... Sí, bueno, creo que aquí detrás tengo una. La edición está aquí, está aquí. Está aquí. Bueno, y además creo que fui la primera responsable de publicaciones del HEXEL, y empezamos con unas publicaciones para las que no teníamos dinero, y por lo tanto, bueno, pues la preparación de los originales se tuvo que hacer de manera muy artesanal, con algunas ayudas, la maquetación e incluso la impresión. Incluso la impresión de los libros, y este es un ejemplo. Es una edición de una novela inédita, que es uno de los objetivos que nos planteamos y que hemos llevado a cabo y seguimos llevando a cabo, pero que, bueno, pues que apareció de una manera muy modesta, muy sencilla. Como esta, aparecieron 3 publicaciones más, aquí hay otra. 4 imposibles, de José Ricardo Morales, y el primero de ellos, el primero de los volúmenes, me refería yo antes a él, ¿recuerdas, Juan, cuando decíamos las bibliografías? Fue fundamental porque fue el punto de partida, fue una primera bibliografía por géneros, que nos permitía situarnos, ubicar, ir seleccionando. Fue ese punto de partida. De entonces a hoy, donde podemos ver que tenemos pues eso, una muestra importante de todas las publicaciones ya hechas, editadas de manera profesional, pues ha pasado mucho tiempo, pero es que hemos sido muy tozudos, diría yo, ¿no?, en el empeño. Bueno, no, pero vamos, yo puedo hacer un balance muy rápido de esas primeras publicaciones. Bautizamos, si recordáis, las distintas colecciones con los nombres de los barcos míticos que llevaron a México en el 39, el Sinaya, el Ipanema, el Winnipeg y el Serpa Pinto. Y lo que recuerdo perfectamente es que nuestra inexperiencia, o la mía personal, pues hasta que no tuvo la evidencia de que el problema de publicar no es modestamente sacar estos libros, sino luego cómo distribuirlos, entonces el problema de la distribución fue el que me hizo ver clarísimamente que por este camino no podíamos seguir, que esto era un voluntarismo, lo hacíamos a través de una asociación cultural de Sant Cugat del Vallès, donde vivo yo, y bueno, allá habían en el almacén pues la mayoría de los libros que no sabíamos pues cómo distribuir en ese momento. Entonces, en uno de los congresos que comentaba Juan, el primero, que fue el congreso del año 99, nos planteamos conmemorar los 60 años después del exilio. En ese momento se sumaron, pues en fin, me parece que fueron 12 congresos en total, es decir, que empezábamos y era modesto, pero bueno, era un principio, ya no éramos solos, sino que habíamos conseguido que se organizaran en otras universidades españolas congresos ese año. Que, por cierto, todos estos congresos, 60, 70, 80 años, siempre los hemos clausurado en Coliur, porque es un lugar de memoria, es donde está enterrado Antonio Machado envuelto en la bandera republicana, y naturalmente pues tiene una significación literaria y política muy evidente, y entonces siempre estas clausuras las hemos celebrado allí en Coliur. Y allí en Coliur, para mí eso fue decisivo, nos arriesgamos a plantear, bueno, en la clausura, personalmente yo, porque tenía esa idea, precisamente por el fracaso
no científico, sino propiamente de negocio económico y editorial de la distribución de los libros. Entonces yo lancé el desafío de crear una biblioteca del exilio, ya que el Estado pues, no iba a crearla. Pues yo estuve en conversaciones con el centro que ahora es de la memoria documental de Salamanca. No, es que no podemos hacer competencia con la empresa privada, no podemos publicar. Bueno, pues entonces era la empresa privada, la iniciativa privada la que tenga aquí. Entonces planteé el tema con la suerte de que la gente del Congreso Gallego de 1999, sobre todo Isaac Díaz Pardo, pues entonces cuando le planteé la idea me dijo que le parecía estupendo porque él lo estaba haciendo a su manera con Galicia, pero que le parecía muy bien que creáramos esa colección, e inmediatamente se sumó, porque Díaz Pardo estaba en el mismo Colibur. Y al acabar, entonces ya me dijo, eso te lo publicaré yo, crearemos la colección. Y luego inmediatamente se sumó Abelardo Linares, que no estaba en Colibur, pero que se enteró de la noticia, enseguida se puso en contacto conmigo y me dijo, esa idea me interesa. Y yo le dije, bueno, ya está Isaac Díaz Pardo, Edicións do Castro, bueno, pues podemos hacerlo y ya sumamos desde el principio, y qué bien, porque ahora la Biblioteca del Exilio se mantiene gracias a Abelardo Linares y gracias a que es iniciativa privada que, a pesar de estar perdiendo económicamente dinero con la colección, sigue adelante creo yo, por lo que decíamos desde el manifiesto, porque tiene unas implicaciones éticas y políticas que él comparte, y entonces le interesa como editor seguir con esta colección que ya hemos publicado. Nació en el año 2000, justamente 1999, fue la clausura del Congreso, un 20 de diciembre. Inmediatamente ya sacamos la primera edición, que fue el primer título, me parece, una edición mía de Juan Rejano, de artículos y ensayos de Juan Rejano. Empezamos a entrar en colaboración con fundaciones de escritores que ayudaban a la financiación también desde el principio. O sea, hemos recibido ayudas puntuales para ir. Y todas las publicaciones de nuestro grupo a partir de ese momento, y me parece que es un acierto, por lo menos para mí, hasta ahora, pues las publicamos en la Biblioteca del Exilio de la Editorial Renacimiento, que se creó para eso, para albergar nuestras publicaciones y para atraer en la colección pues a los estudios de investigador, a la recuperación de novelas inéditas, como decía, obras inéditas Paqui, o a reeditar a autores importantes cuyas ediciones habían aparecido en Argentina, en México, y que no se habían reeditado en España, y que por tanto el lector español interesado pues no las tenía a su alcance. Y en ese sentido también, ahora me acuerdo que una cosa que vale la pena recordar es que nuestro grupo, al disponer de una financiación económica en relación con el Ministerio, fuimos empezando a comprar libros y, naturalmente, al ser dinero público, todo eso está depositado aquí en la Biblioteca de Humanidades de esta universidad, y creo que hemos regalado más de 1000 libros ya, y muchas ediciones, yo he podido comprobar que no están en la Biblioteca Nacional de Madrid ni en la Biblioteca de Cataluña, y que por tanto pues aquí en la Universidad Autónoma. Sí, hoy en día la Biblioteca de Humanidades es la mejor biblioteca del Estado para el exilio republicano, es la más completa, bueno, sin duda. Por lo menos, pues gracias un poco a esta política nuestra de comprar, porque disponíamos de un capítulo económico para ello, pues entonces podemos decir, aquí hay libros que a quien le interesan va a la Biblioteca Nacional en Madrid y no los tiene. Bueno, y de hecho yo pienso que deberíamos seguir haciendo eso mismo en la medida de nuestras posibilidades, claro, para ser efectivamente, seguir siendo el lugar donde se pueden encontrar primeras ediciones, libros que es muy difícil encontrar, pero no solo hemos cedido a la biblioteca, al fondo de la biblioteca, libros comprados a partir de la financiación que nosotros hemos ido consiguiendo, sino que, Manolo, también has conseguido donaciones. Estoy pensando en cuadernos americanos, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pero eso sí que fue una casualidad. El cónsul de México en Barcelona, pues no sé cómo, contactó conmigo y me explicó que tenía la colección completa que le venía de su padre de la revista Cuadernos Americanos, que no sabía qué hacer con él. Eso fue a raíz de las jornadas de México, me parece, ¿no? Sí. Que estuvo aquí en las jornadas, se inauguró. Eso es.
Eso es. Claro, pero es que está en la sala de revistas está toda la colección de cuadernos americanos, lo cual facilita a los investigadores muchísimo el trabajo. Estoy recordando una historia divertida de donaciones, como decía Paqui, y es la donación que nos hizo Alejandro Finisterre, Sí. que fue en 2 capítulos. Uno fue cuando nosotros le pedimos comprar su fondo y me pidió una cantidad desorbitada. Yo le dije, somos un grupo modesto, no podemos pagar este dinero. Y al cabo de unos años me llamó por teléfono, como si fuera ayer, para decirme que si seguía mi interés por su fondo. Yo le dije que sí, y me dijo que entonces nos lo regalaba si le organizábamos aquí, ¿lo recordáis?, un homenaje. Y dijimos, bueno, pues nos va a salir baratísimo el homenaje. Y una anécdota también muy divertida es que organizando ese homenaje, un día llaman a la puerta de mi despacho y entra un agente y resulta que es la Federación Catalana del Futbolín, que se ha enterado del homenaje a Alejandro Finisterre y que quieren participar. Y yo ya sabía que había sido el inventor del futbolín, pero me sorprendió muchísimo y dije, bueno, pues sí, en el homenaje naturalmente tendréis una parte y bueno, pues elogiáis al inventor del futbolín durante la guerra, que es un hecho objetivo, vamos, que es así. Bueno, pero hemos conseguido el fondo, como decía Paqui, todo el fondo de Finisterre, que es importante, gratis, por esta circunstancia. Es decir, por la circunstancia de que somos como un grupo de referencia, pero es que esto es como el chiste aquel del franquismo, Televisión Española, la mejor televisión de España, es que no había otra. Nosotros somos el único grupo todavía. Es decir, que no han surgido dentro del exilio literario. No han surgido todavía otros grupos. Y bueno, pues entonces, claro. Ahora que hablas de Finisterre, yo recuerdo, bueno, con mucho cariño los congresos, porque siempre invitábamos a escritores exiliados, ¿no? Claro. Que ya cada vez quedan menos y es más difícil. Bueno, ahora de la segunda generación sí, y están a punto. Y pocos ya. Sí. Pero bueno, han venido escritores importantes, investigadores importantes del exilio, pues no sé, Carlos Blanco, José Ricardo Morales. Aquí lo tenemos, Angelina Muñiz. Hace el año pasado fue Premio Nacional de Literatura en México y nosotros le publicamos un libro aquí en colaboración con la UNAM, con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estamos hablando del siglo pasado, eso fue el año 98. Hemos publicado a Adolfo Sánchez Vázquez, también entre nuestras publicaciones pioneras del siglo XX, digamos. Luego también ya lo hemos recuperado en la Biblioteca del Exilio. Pero me refiero que ahora, reivindicando un poco lo que hacíamos en publicaciones propias, pues ya conseguíamos reeditar algunos nombres que hoy pues son de gran prestigio dentro de lo que es el exilio republicano. Yo estaba, quizá porque lo tengo aquí delante, pero estabas hablando de las publicaciones... Los números monográficos de revistas. De las publicaciones en la Biblioteca del Exilio, que efectivamente es una colección pues, también de referencia, porque es una colección específica y que se han hecho en la editorial Renacimiento. Y claro, yo quería recordar que este es nuestro último proyecto conseguido, ¿no? El tener una revista de estudios sobre el exilio republicano de 1939, ya no solo literario, sino más transdisciplinar. Es la revista Sansueña, que además tiene un título que nos remite a Luis Cernuda, a un exiliado, este sí, de los más conocidos de todos ellos. Y bueno, pues ya estamos preparando el tercer número, por lo tanto es un proyecto ya que podemos empezar a decir que está consolidado. El primer número apareció en 2019, el segundo en 2020 y ahora estamos ultimando el tercero, que saldrá a finales de año. Y también los suplementos de Sansueña, hemos publicado en 2021, dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez, y en 2021 aparecerá el segundo suplemento dedicado al exilio republicano en Gran Bretaña. Entonces, esta es nuestra revista como culminación de tantos años de trabajo, pero no hemos trabajado solo en esta revista, sino que, ¿no, Juan? Sí, antes de tener nuestra propia revista, pues claro, publicábamos en otras revistas. Hemos publicado unos cuantos monográficos en revistas. Uno de ellos fue en la revista Renacimiento, que hoy ya no existe. Empezamos
con revistas modestas. La revista Guaraguao, recuerdo que fue el primer monográfico que publicamos. Taifa o Jáncano también. Pero luego saltamos ya a Ínsula, a revistas ya más de prestigio. Y luego ya también, sobre todo, lo que hemos venido haciendo con mucha frecuencia es los materiales que surgían de las jornadas que organizábamos habitualmente aquí en Bellaterra, pues las hemos ido publicando fundamentalmente en 2 revistas que han sido las que más han acogido publicaciones nuestras, que son el Correo de Euclides, el anuario científico de la Fundación Max Aub, del que Manuel también es patrono, y la revista Laberintos, que publica la Biblioteca Valenciana, y ahí hemos publicado también dosieres y monográficos. En la revista de AEMIC, de la Asociación de Estudios de Migraciones Ibéricas, Migraciones y Exilios, hemos publicado también algunos monográficos. AEMIC fue el primer vínculo que tuvimos con otra asociación. Desde el 96. De hecho, ayudamos a fundar AEMIC. Somos cofundadores de AEMIC. En la Junta Directiva primera, la presidenta era Alicia Alted y yo, si no recuerdo mal, era el vicepresidente. O sea que estuvimos desde el principio siempre con la voluntad de integrarnos en todas las iniciativas que hubieran sobre este tema, claro. Y tú has sido vocal miembro también de la Junta Directiva como vocal durante muchos años, ¿no? Y bueno, y un poco esa dispersión ahora digamos que se ha concretado en Sansueña, que ya es nuestra revista, ¿no? Ahora que hablabas de AEMIC, me he acordado también que, bueno, yo recuerdo que eso se empezó a gestar en 2001, aunque luego entramos ya de manera formal en 2002. Pero recuerdo cuando en las reuniones del GEXEL, de las que no hemos hablado, pero también tienen su comentario, las reuniones eternas, primero los sábados por la mañana, después muchas tardes larguísimas hasta casi el momento en el que la facultad cerraba. Perdón, he recordado cómo como grupo de investigación se nos planteó nuestra integración, no sé si se podría llamar así, en un centro de investigación, un centro de recerca, como era lo que actualmente se denomina Centre d'Estudis de les Dictaduras y Democracia, el CEDID. Sí. Y bueno, pues esa fue también una de nuestras conexiones y es una de nuestras conexiones con otros investigadores, con otras disciplinas, ¿no? Bueno, pero eso facilitado porque nosotros nos dedicamos como grupo al exilio literario republicano en lengua castellana. Pero tenemos un concepto de la literatura muy amplio y hay, por ejemplo, el género del ensayo, pues el ensayo político, no somos ajenos, digamos, a todo esto, y esto facilita mucho este contacto interdisciplinar y el interés de contactar con los historiadores y los historiadores con el trabajo que estamos haciendo también. O sea que cuando hablamos de literatura no estamos pensando simplemente en la literatura de ficción, sino que tenemos un concepto muy amplio, sobre todo del género del ensayo, que es el más permeable a otras disciplinas, ¿no? Bueno, y sobre todo porque muchos de los autores que consideramos o catalogamos escritores dentro del ámbito de la literatura igual a ficción, también cultivaron muchos géneros y entonces claro, pues nos tenemos que mover muchas veces de un lugar para otro. Y estoy recordando que un criterio para constar como en el diccionario nuestro como literatura era haber publicado un libro de memorias, por ejemplo, un político, un médico, un científico, y eso ya lo considerábamos literario si era, por ejemplo, unas memorias de cuál. Y entonces, pues naturalmente en el diccionario hay no solo escritores de ficción, sino políticos, en fin. Y eso pues también ha facilitado un poco el contacto con otros grupos de investigación que no son literarios. Bueno, y con otras instituciones, ¿no, Juan? Sí, bueno, es lo que comentaba antes de las redes que se han ido estableciendo a lo largo de todos estos años. Hemos mencionado a EMIC, que fue el
primer contacto que tuvimos, pero a partir de ahí, sobre todo a partir de los años 2004, 2005, 2006, ahí, bueno, hemos establecido relaciones que cristalizan generalmente en la organización de congresos, de jornadas, pues con Jamaica Vide, por ejemplo, la Asociación de Estudios del Exilio Vasco, con la lista es bastante larga, con la RESAT, con la Real Escuela Superior de Arte Dramática, con la Fundación Maxau, que también ya hemos mencionado, con el Grupo de Recherche Resistance et Exil de París, de la Universidad de Nanterre, con el Grupo de Estudios de Género e Ingenarte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con la Universidad de San Luis, también hemos organizado congresos con el Instituto Francés de Barcelona, con el Consulado de México, que también comentábamos antes, con la Cátedra de Literaturas Románicas de la Universidad de Passau. Es que, claro, la lista es tan larga, si me dejo alguna, con el Grupo de Estudios del Siglo XVIII de Cádiz, de la Universidad de Cádiz. Es que hemos organizado congresos conjuntamente con ellos y hemos acabado publicando libros. Publicando libros, que sí. Es siempre para mí lo importante, ¿no? Que de estos encuentros salgan luego resultados, porque si no, un congreso es un lujo para 20, 50 personas, pero si se publica, pues entonces ya hay un acceso a quien le interese, ¿no? Uh-huh. No sé si me he dejado alguno. Seguramente sí. Seguro, con esto de filosofía del Consejo también, Superior de Investigaciones Científicas. El Ministerio ahora, una de las cosas que más valora, y la Generalitat, es la internacionalización, y entonces hay que establecer contacto con el máximo de grupos, y tenemos en prácticamente todos los países europeos personas que luego colaboran con en la Universidad proyectos. de Birmingham también, con la Universidad de Utrecht. Utrecht en Holanda, sí, en todos los países, en Bélgica, en Dinamarca, Italia. sí. Y bueno, eso cuenta mucho, y además pues es un poco lo que comentaba antes en broma, y es que desde fuera, cuando se habla del tema de exilio literario en España, pues se piensa en el Hexel. Y entonces, bueno, de hecho, ya hay miembros del Hexel llegados en los últimos años, procedentes de otros países que, bueno, pues han pedido... Bueno, eso es divertido, ahora que lo planteas, porque a mí me han pedido el ingreso en el Hexel como si fuera un partido político. Y yo digo, pero aquí no tenemos carnet. Yo es que quiero ser del Hexel, mucha gente. Y entonces yo me invento, pues, porque claro, no puedes decir... pues, que entre todo el mundo. Y yo digo, no, mira, es que diferenciamos entre los que vivimos en Cataluña, que nos podemos ver, reunir y tal, y los que estáis a miles de kilómetros, que sois colaboradores. Bueno, sois del Hexel, colaboradores. Yo no te puedo dar un carnet. Yo no. Pero yo quiero ser del Hexel. Esto sucede últimamente mucho, ¿no? Bueno, y estoy pensando que tiene que ver también con un hecho que va en paralelo a eso, y es que, bueno, yo he tenido ahora una petición hace muy poco, estudiantes graduados en universidades europeas que quieren hacer tesis doctorales y que, por lo tanto, su punto de referencia es el Hexel y los profesores del Hexel del departamento, y, por lo tanto, están pidiendo el acceso al programa de doctorado de nuestro departamento. Y bueno, y si puede ser, pues después el acceso al grupo. Hay un tema que me parece que vale la pena resaltar, y es precisamente, estamos hablando sobre todo de pasado y de presente, pero hablemos de futuro. Entonces, este grupo tiene, digamos, una capacidad de formación de jóvenes investigadores que el Ministerio está valorando. Nos acaban de conceder un proyecto de investigación, y lo que me ha sorprendido es que este año nuestro proyecto lo han valorado 4 informantes. Yo siempre había pensado que eran 2, son 4. Y esos 4 pues, nos han dado una puntuación altísima. Reconociendo el trabajo que ha hecho el grupo, la trayectoria, y reconociendo la capacidad, como decía Paqui, de formación de jóvenes investigadores que luego presentan tesis doctorales, que son investigadores postdoctorales en esta universidad, que ahora tenemos 3, Juan de la Cierva. Es decir, que el grupo está consiguiendo crecer en el sentido de la formación de esos jóvenes investigadores que, naturalmente, yo, que estoy al borde de la jubilación, pues estos son el futuro. Entonces se está creando, digamos, a través del Hexel. Ahora ha llegado una investigadora postdoctoral de la Universidad Complutense, Lucía Cotarello,
ahora en la última convocatoria. Es decir, que estamos consiguiendo entonces, y digo que esto el Ministerio lo valora mucho, la formación de estos jóvenes investigadores. Talento. El atraer talento, que es lo que comentaba Paqui también, de gente que está en universidades europeas que dice, si yo quiero hacer una tesis sobre Luisa Carnés, literatura española, Luisa Carnés, pues entonces la tiene que dirigir a alguien del GEXEL o bien ser tutor. Por ejemplo, aquí tenemos el caso que ya es del grupo de Ángela Moro, que está ahora en la Universidad de Pisa y que ha estado aquí también en esta universidad. O sea que esto creo que vale la pena resaltarlo de cara al futuro, que se ha conseguido crear un núcleo de jóvenes investigadores en torno al GEXEL que quieren desarrollar tesis doctorales o fin, y más modestamente también pues estamos contribuyendo a que en esta misma universidad se presenten de vez en cuando trabajos de fin de grado o trabajos de fin de máster que tienen que ver con el exilio. Y tesis doctorales. Y tesis doctorales. Y lo que estás diciendo, yo pienso que igual nos tendría que llevar a pensar que, claro, son muchísimos años. Quizá esta charla puede servir para que hagamos esa reflexión y miremos hacia el futuro. Yo ahora estoy pensando, claro, los tiempos han cambiado mucho. Yo decía antes, no había grupos de investigación. En ese sentido, Manuel Aznar planteó una cosa que parecía muy estrambótica, que un profesor de literatura quisiera formar un grupo de investigación, hiciera un proyecto de investigación a partir de un grupo cuando no tenía un laboratorio, que es lo que estábamos acostumbrados, ¿no? a que sucediera, un laboratorio donde necesariamente sabemos que tenían que trabajar en grupo. Ya hemos confirmado que es así como se tenía que trabajar. Pues ahora que hemos visto que la línea de actuación ha sido correcta, pero claro, los tiempos van cambiando y ahora estamos en ese otro escenario, en el actual, pues a lo mejor hay que hacer una reflexión. Y pensando en reflexión, yo quería recordar que en 2018 hicimos una conmemoración interna de nuestros primeros 25 años. Bueno, fue un poco, es una celebración, una conmemoración, pero también fue una jornada de trabajo en la que, bueno, a través de un cuestionario, todos los miembros de entonces, que ya éramos muchos del GEXEL, pues planteamos hacia dónde deberíamos ir o qué nos parecía que teníamos que acometer en el futuro. Y recuerdo también que fue, pues, como ahora quizá también un poco un ejercicio de memoria y de nostalgia a veces en cierta medida, porque estructuramos la sesión en dos partes que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. Una de ellas era el GEXEL visto por el GEXEL, es decir, que nosotros mismos nos hicimos pues, un poco la autocrítica para mirar hacia el futuro, y luego había otra sección que era el GEXEL visto por el mundo académico, y entonces, bueno, pues recordamos un poco, y es lo que yo os decía antes, se ha recordado, se ha señalado que somos un grupo de investigación científico, pero que también tiene unas implicaciones políticas y morales, visto por el mundo académico, visto por la prensa, visto por los exiliados. Habéis recordado que los exiliados han tenido, muchos exiliados, hemos tenido el honor y el placer de poder contactar con ellos, trabajar con ellos incluso, y también ellos han valorado el grupo. Entonces, ahora he recordado eso pensando que efectivamente estamos en un nuevo escenario, que tenemos un grupo con muchísimos investigadores de edades muy diferentes, en posiciones y en situaciones muy diferentes, y como decías tú antes, pues incluso ahora ya hasta en países diferentes, ¿no? Y entonces eso hace que el funcionamiento ya no pueda ser el mismo del inicio, porque ya no podemos hacer aquellas reuniones interminables de sábados por la mañana donde se gestó el manifiesto, o de tardes de 4 a 9:30 como hemos hecho muchas veces, sino que ya tenemos que trabajar de otra manera, y quizá eso nos lo tendremos que plantear para el futuro más inmediato. Y hablando del futuro, habría que hablar también de la digitalización del GEXEL. Que estamos llevando a cabo en este momento. Bueno, hasta ahora, desde finales de los años, principios de siglo, teníamos una página muy modesta, una página web muy modesta, pero ahora ya
vamos a rehacer la página. Bueno, de hecho ya está rediseñada, antes de que acabe el verano estará ya disponible en la red, y la idea es que esa página sea algo más que una página, es decir, que sea un portal donde podamos trasladar todo ese papel que hemos producido en los últimos 28 años al formato digital, para que pueda estar disponible para todos los investigadores, todos los interesados. Es un trabajo monumental y heroico, pero poco a poco y con tiempo yo creo que puede acabar siendo un proyecto también importante, sobre todo de cara a la difusión de todo lo que hemos producido en 28 años. Me parece que es fundamental, Juan, sí. Parte del futuro está en la digitalización, ¿no? Y en la divulgación a través de la red de todo eso sí, está clarísimo. Sí, sí. Hay un tema que no hemos comentado todavía y que vale la pena, que es el seminario permanente que tenemos. Como mensualmente desde el año 2013, creo, estamos organizando alguna actividad. Y entonces, pues esto sí que vale la pena resaltarlo también, porque tenemos la oportunidad al menos de reunirnos los investigadores del grupo una vez al mes en torno generalmente pues a un libro que se ha publicado recientemente que nos interesa. Entonces tenemos fundamentalmente con la ayuda de la Generalitat, de la GAUR, con el SGR, la posibilidad de invertir económicamente en la organización de esas sesiones de seminario, en donde hemos invitado efectivamente a autores de libros, pero también pues a escritores exiliados, en fin. Y desde el año 2013, si repasamos un poco las sesiones, pues bueno, y la última ha sido en estas circunstancias de pandemia, pues jornadas virtuales que precisamente ha organizado y coordinado y dirigido Paqui, que son recientísimas, vamos, que son de anteayer. Martes y miércoles. Eso es, de esta misma semana. Es decir, que el grupo pues ha mantenido desde el año 2013 una actividad permanente a través del seminario mensualmente, y claro, desde el confinamiento y desde la pandemia de marzo del 2020 pues ha habido un periodo de inactividad, pero creo que general, y ya hemos reemprendido felizmente, pero condiciones pues las posibles ahora, que son las virtuales, pues de nuevo las actividades, y conmemoramos el 14 de abril ahora con una sesión de seminario que fue ¿A Humanidades Digitales? Humanidades Digitales, sí. Y luego hemos tenido ya otra sesión en mayo y ahora en junio. La de mayo ahora, no recuerdo. La de mayo ¿cuál fue? Yo tampoco la recuerdo ahora. Ahora en junio ha sido la intervención de Eduardo Tassis, que es otro de los contactos en Lancashire, y las jornadas, como ha comentado Paqui antes, del exilio republicano en el Reino Unido, de los cuales saldrá el segundo suplemento, como ha dicho ella, de la revista Sansueña. Es decir, que también valía la pena recordar que tenemos una actividad permanente al margen de los congresos que son cada X años y de las publicaciones que vamos haciendo. Pero repito una vez más que no me gustaría que esta grabación fuera un autobombo, un elogio por parte de 3 de los fundadores del GEXEL, de la historia de este grupo. Hay muchísimo trabajo por hacer y yo creo que estamos en el año 2021 y que ese trabajo, gracias a estos colaboradores y gracias a la formación de jóvenes investigadores, pues en buena medida confío en que esté garantizado. Y lo último que quería decir personalmente yo es que yo me jubilo ahora, pero no me jubilo del grupo de estudios del exilio literario, aunque me gustaría que el grupo formalmente tuviera ya solo un único director, que fuera el profesor José Ramón López García, cuya ausencia hoy, porque no podía, pues lamento de verdad, porque hubiéramos sido la representación real de la historia del GEXEL, del pasado, del presente y del futuro, pues los 4. Es una lástima que no haya podido estar él, pero la forma a partir de septiembre del próximo año de colaborar yo, de seguir, digamos, en el grupo, es
cediendo la codirección, que sea el profesor José Ramón López García el único director del grupo, y mi proyecto, que está en trámite y no sé si lo aprobará esta universidad, es que se cree la cátedra Hexel y que entonces desde la cátedra Hexel se apoye al grupo en la organización de actividades, en las publicaciones, en fin, un proyecto que, como digo, pues está pendiente de trámite y que de aprobarse pues sería mi contribución personal una vez que estoy jubilado y que dejo formalmente la dirección del grupo, pues la forma de seguir trabajando en el grupo y por el grupo. Bueno, pues yo no quería tener la última palabra, así que te pido que digas algo después, pero vamos cerrando ya. Sí, no, pero y comentad algo vosotros. Yo para cerrar sí que quería decir que hemos trabajado muchísimo, pero muchísimo en todos estos años, y lo bueno de todo esto, lo curioso de todo esto, es que creo que tenemos la intención de seguir haciéndolo. Es decir, que la pandemia ha ralentizado o ha cambiado la manera de trabajar, pero no ha acabado en ningún caso con las ganas y con los proyectos que tenemos, no solo en marcha, sino los que surgen, los que siguen surgiendo a partir de encuentros como el de las jornadas que mencionabais antes, a partir de nuestras reuniones, a partir de iniciativas. Entonces yo pues tampoco quiero que esto parezca lo que no es, porque no es más que sinceridad. Hemos trabajado mucho, muchas veces hemos tenido que discutir también, hemos estado de acuerdo, no hemos estado de acuerdo. Hay cosas que nos han parecido mejor o peor, pero yo creo que es de justicia y yo quiero decirlo y solo digo las cosas siempre porque creo que debo decirlas y porque las siento, si no me callo, es muy fácil. Que todo esto no se podría haber hecho sin la iniciativa de Manuel Aznar Soler, eso está claro, y que todo esto, pero es que son muchos años, es muy sostenido, no se podría haber hecho sin su empeño durante tantos estos años y sobre todo creo que no se podría haber hecho sin su ejemplo, porque como ha estado siempre en primera fila, es decir, como si nos ha pedido o nos ha instado o nos ha animado a realizar lo que fuera, jornadas, congresos, publicaciones, etcétera, es porque él era el primero que estaba en la brecha, en el trabajo, pues en ese sentido ha constituido un ejemplo. Aparte ya de lo que significa pues, todo su trabajo científico, que lo tenemos ahí, pero como fundador y como director del grupo, a mí me parece que es de justicia recordarlo. Y yo debo hacerlo porque, si se me permite la alusión personal, pues yo recuerdo perfectamente cuando se gestaba el Hexel, porque me lo encontré en la biblioteca, que es la actual sala de revistas. Yo estaba buscando unos libros de Segundo Serrano Poncela, porque yo había acabado los cursos de doctorado y tenía la intención de empezar a hacer la tesis, y estaba buscando por mi cuenta un autor y luego ya hablaría con él para la dirección de la tesis. Y recuerdo que me encontró con los libros en la mano y demás, y me dijo que estaba pues, pensando en la creación de un grupo y demás, y al poco tiempo, no sé si fue una semana o 10 días, pues ya llegó la convocatoria para iniciar la formación del grupo. Y evidentemente pues todo lo que yo he trabajado, lo he trabajado bajo el paraguas del Hexel, y en ese sentido pues tengo que ser agradecida, y lo soy, y he aprendido muchísimo, desde luego. Evidentemente en el año 92-93 yo del exilio sabía muy poco, ahora sé un poquito más, y sobre todo he aprendido a trabajar y he aprendido a compartir, como comentábamos antes, ¿no? a trabajar coordinándome con los demás, y bueno, pues todo eso no hubiera sido posible sin un grupo de investigación. Trabajando en solitario ya sabemos que no es posible llegar a muchas metas. Entonces yo tengo que darte las gracias, Manolo. Es así. Lo siento. Yo también, por habernos abducido al exilio. Pues sí, algo así, ¿no? Sí, no, yo coincido totalmente con lo que dices, Paqui. Yo creo que además que la pandemia ha sido un tropezón
pero que no, en fin, que nos levantaremos y seguiremos trabajando, y aunque Manolo se jubile, va a estar ahí como profesor emérito a través de esa cátedra que esperemos llegue a ser una realidad, es decir, que seguirá inspirándonos y arrastrándonos a mil y un trabajos y a mil y una actividades sobre el exilio. Bueno, le tendremos que decir que pare de vez en cuando, ¿no? Bueno, que pare cuando quiera. Cuando se canse, que pare. Pero como no se cansa, es incansable, pues ahí está. Muy bien. Hemos hecho un poco de revival, ¿no? De recordatorio de los años pasados. En fin. Pasados, presentes y futuros. Queda mucho trabajo por hacer. Sí, sí, sí. Nos lo temíamos que ibas a decir algo parecido. Bueno, pues yo creo que podemos dar, sí, ¿no? Podemos dar. Os agradezco mucho estas concluir, flores ¿no? finales y tal, pero en fin, ¿no? Seguimos adelante. Muy Exacto. bien.